Hola, buenos días. ¿Me pueden confirmar si se escucha, por favor? Sí se escucha, maestra. Muy bien, muchas gracias. Entonces, la sesión anterior estábamos con un poco de la teoría de la combustión. Vamos a continuar con eso. Permítanme un segundo para abrir esa parte. Listo. Ok, bueno, la sesión pasada estábamos checando acerca de cuáles eran los combustibles más comunes y que, bueno, se llamaban hidrocarburos. Y ya me mencionaron algunos, les mencioné algunos otros y pues les puse ahí en la presentación que investigaran porque en realidad pues hay varios, ¿no? Aunque nosotros pues vamos a ver los que más nos conciernen de acuerdo a la aplicación precisamente que va a ser la parte de la combustión. Ok, los combustibles hidrocarburos son hidrocarburos líquidos y son mezclas de muchos hidrocarburos diferentes. Como les había mencionado, no nada más es uno de los hidrocarburos el que está presente, por ejemplo, en la gasolina, en el diésel o incluso en el gas natural, que son como los nombres comerciales que nosotros que más bien los nombres comerciales con los que conocemos a los hidrocarburos más comunes. Y miren, estos hidrocarburos se obtienen de algo que se le llama destilación fraccionada del petróleo crudo, donde precisamente dependiendo de las condiciones se va a obtener lo que es la gasolina, el queroseno, por ahí diésel y combustóleo, que es lo más pesado. El combustóleo es como lo que ponen como tipo chapopote en las carreteras y es la parte más contaminante. O sea, sí es un combustible que es bueno por la parte de que la energía que desprende al quemarse es muchísima, tiene una capacidad calorífica muy grande y por esa razón es que es un combustible que se utilizaba, obviamente ya como las condiciones ambientales que estamos viviendo actualmente ya no permite ese tipo de situaciones, más que en ciertos casos, pero era el combustible que utilizaba CFE para echar a andar la planta de vapor, pero debido a que es el más contaminante, es el pesado del petróleo, contiene toda la parte con azufres, con nitrógenos, entonces al momento de quemarse es muy malo para el medio ambiente. Y CFE lo que trata es de utilizar ahora gas natural, pero sí llega a utilizar el combustóleo, solamente que cuando los índices de contaminación en Salamanca, bueno, actualmente no sé, hace unos años todavía lo hacían, pero cuando los índices de contaminación en Salamanca, que es donde está la planta de CFE, indicaban que la calidad del aire era muy mala, entonces cambiaban a gas natural para no estar en esos picos de contaminación. Pero actualmente no sé si sigan utilizándolo y nada más ya se hayan quedado con el gas natural, pero hace unos años sí, todavía en periodos
precisamente porque es también barato, a diferencia del gas natural, y por lo que les decía del poder calorífico, ¿no? Es muy alto para lo que se requiere. Y miren, ahí hay una tablita donde dice la gasolina, principalmente el hidrocarburo que contiene, que es el octano, C8H18, el diésel, que es principalmente dodecano, el gas natural, que es metano, y bueno, recuerden que de unos años para acá ya está como muy de moda la parte de usar los biocombustibles y principalmente estos biocombustibles es mezclar la gasolina con algún alcohol y uno de ellos es el etílico, otro es el metílico, el etanol, el famoso etanol. Pero bueno, sepan que también el uso de biocombustibles está restringido a el motor. O sea, nosotros en México al menos utilizamos automóviles con motores de 4 tiempos convencionales, bueno, la mayoría de los autos, y están diseñados los motores para que puedan trabajar con combustibles como diésel o como gasolina, según sea el caso. Cuando nosotros le metemos un biocombustible o un alcohol, probablemente se eche a andar, pero las piezas va a haber un desgaste mayor porque no está para las condiciones en las que trabaja con otro tipo de componentes y es ahí donde viene el desgaste del motor y bueno, sí es algo que se está investigando, no es algo que no se vaya a lograr en un futuro porque otros países pues ya lo están haciendo, pero sí el motor hay que ver qué tanto desgaste, si vale la pena modificarlo o no. Entonces por eso ahí les puse alcohol metílico, puede ser alcohol etílico, etanol, lo que conocemos, también como otra parte de ya un biocombustible que se está tomando en cuenta o el butanol también puede ser. Entonces, que nos quede claro que los hidrocarburos, bueno, al menos como nosotros conocemos a los combustibles en el nombre comercial, pues no es necesariamente un hidrocarburo, son mezclas, pero esos que están ahí son los que van a predominar. Y por ejemplo, ustedes han escuchado o incluso visto estas siglas CNG o LNG, que es el gas natural comprimido. Y chequen que se llama comprimido, precisamente observen las condiciones de la presión a la cual tiene que estar, muy altas, porque acuérdense que lo que son los gases para pasar a la fase líquida no se condensan, sino que se comprimen y a eso se le conoce como licuefacción. Precisamente por eso se le conoce como gas natural licuado. También el aumento de presión y la baja de temperatura tiene que ver para que ese hidrocarburo que es gaseoso se comporte de forma líquida y la razón por la que se llama licuado es porque el proceso es de licuefacción, no es una condensación, a diferencia de los vapores. También está el otro que es el LPG, que es gas licuado de petróleo, donde este contiene 90% propano, igual predominan algunos hidrocarburos. Y miren, esta tablita de hecho está en su libro, igual y si nos vamos a internet vamos a poder ampliar la información, pero ¿de qué nos sirve esta tablita? En realidad es una tabla con una información muy buena con respecto a cómo son los demás combustibles con la gasolina, porque la gasolina hasta ahorita es el hidrocarburo que mejor ofrece un poder calorífico bueno. Si no se han metido al mercado, por ejemplo, otro tipo de combustibles, es precisamente uno porque son más caros que la gasolina y dos por el poder calorífico. Y supongamos, hay alguno que alcanza el poder calorífico en alguna investigación, un artículo, pero si nos vamos al costo,
Si aquí pegan el grito en el cielo cuando sube un peso la gasolina, bueno, todos, ¿no? Pero imagínense que les digan, bueno, con este vas a contaminar menos porque es un biocombustible y dices, está bien, pero te va a costar más caro, ¿no? Entonces ahí es donde la gente todavía, pues como que no se anima tanto al mercado precisamente porque están en esto, pero recordemos que el combustible fósil no es eterno, entonces habrá un punto. Yo decía que de acuerdo a una clase que llevábamos en la universidad hace 1000 años, decía un profesor en un artículo, había una proyección hasta el 2050 de los hidrocarburos fósiles para que terminaran o fuera el pico hacia abajo, ¿no? Que llegaba a su pick-up, a su máximo, iba para abajo, pero como están las cosas, yo creo que va a ser antes de lo previsto en ese entonces. Y precisamente, miren, en la información que da es que en esta parte tienen el contenido energético, es decir, cuántos kilojoules les ofrece por cada litro de combustible quemado. Y este es un comparativo, chequen, esta es la gasolina, la energía que ofrece por cada litro quemado. Y pues obviamente la equivalencia con respecto a la gasolina es una división de eso y es de 1. Pero observen el diésel ligero y el diésel pesado, chequen que en este caso el pesado tiene mayor y entonces la gasolina ahí queda menor y también acá con el diésel ligero. Pero bueno, estos en realidad no se pueden comparar tanto con la gasolina porque ustedes ya saben que hay motores de diésel y motores de gasolina y entonces es un poquito diferente. Pero si yo le quiero poner, por ejemplo, etanol, aquí está, o metanol en lugar de gasolina, observen la cantidad de energía entregada de esos combustibles con respecto a mi gasolina. Ahí ya me salen debiendo energía, ¿no? Entonces, esta es una de las razones que les comentaba del por qué no se hace el cambio, porque obviamente para que mi motor funcione de forma correcta yo necesito cierta cantidad de energía disponible. Y bueno, aquí miren el gas natural y el gas licuado, principalmente metano. Entonces, en realidad le quedan a deber todavía los alcoholes, la cantidad energética. Por eso es que las investigaciones no se hacen nada más con etanol puro a la hora de poner a prueba la eficiencia de un motor, sino que se hacen con mezclas de muchos alcoholes, por ejemplo, hasta ahorita donde la última que yo conozco es la del butanol. Se le mezcla butanol con gasolina precisamente para ver si se alcanza a aumentar al menos el poder calorífico que yo necesito para que el motor funcione. Entonces, actualmente no es como que solamente el alcohol, sino más mezclas de gasolina con los alcoholes, que según yo tengo noción de que sí existen ya automóviles que pueden hacer las mezclas. De hecho, pues ustedes han de saber más que yo, pero por ejemplo, sí tengo conocidos que tienen autos que funcionan de esa manera, ¿no? Entonces, esa sí puede ser una opción. Y mientras sea, la parte de que sea biocombustible o no, el biocombustible entra en el ciclo del carbono. Entonces, lo que está generando de gases de emisión se supone que entra dentro del ciclo de carbono y tú no estás generando más monóxido o más dióxido de carbono del que ya existía. Por esa razón es que se requiere que más que sea biocombustible a que sea un alcohol obtenido de alguna otra fuente por el ciclo del carbono y por los contaminantes, ¿no? Y también
ya saben, la parte de los contaminantes es porque se vuelven gases de efecto invernadero y eso también contribuye al calentamiento global, aunque los republicanos estadounidenses digan que no existe, pues ahí está, ¿no? Pero últimamente un gas de efecto invernadero importante ha sido el vapor de agua. También o sea, se ha vuelto un gas de efecto invernadero que también está como en esa parte la investigación, porque obviamente de las reacciones de combustión tenemos ese producto que es el agua, ¿no? Entonces también es otra cosa que checar. Esta es una pequeña tablita, sí es extraída del libro. Entonces, si ustedes se van a internet, seguramente encontrarán más información de otros hidrocarburos para hacer un comparativo con la gasolina, que es ahorita el más usado, ¿no? Eso. Y bueno, ustedes ya me contestaron que era la combustión y propiamente es la oxidación de un combustible, acuérdense, combustible, un hidrocarburo, que libera grandes cantidades de energía. Entonces, repito, la combustión no se lleva a cabo la reacción con la finalidad de los productos. Sus productos van a ser agua y gases contaminantes. Entonces, mi finalidad en realidad no es contaminar, sino más bien la combustión me sirve por la energía que me proporciona. Y esa energía, bueno, en su caso ustedes la van a aplicar en los motores, pero también se lleva a cabo en plantas de potencia como CFE, precisamente para generar vapores de altas presiones que me permitan mover una turbina enorme. Si ustedes van a CFE o tienen la oportunidad de ir a CFE, van a ver que la turbina es del tamaño de un cuarto, no sé, más grande que los salones de UPIG. Y eso mueve el generador. Entonces, no solamente la aplicación de combustión está enfocada en los automóviles, sino también en plantas de potencia. Y es eso, la oxidación. Para liberar, yo lo que voy a ocupar es la energía. Existen dos tipos, la combustión completa y la combustión incompleta. Y estas sí no las mencionan en química. ¿Alguien me podría decir si recuerda cuál es cada una? Creo que la combustión completa era cuando, pues como usted dice, logramos oxidar todas las moléculas del combustible, o sea, sin excepción. Y la combustión incompleta era cuando se quemaba parcialmente. Ok, sí tiene que ver como que se quema todo y parcialmente, sí. Y también tiene que ver con los productos obtenidos. ¿Alguien recuerda con respecto a eso? Creo que la completa era dióxido de carbono y vapor de agua, y la incompleta se producen otros gases. Ok, la completa, sí, efectivamente, una combustión completa es dióxido de carbono y la incompleta, sí, otros gases, pero principalmente también el monóxido de carbono, ¿no? Obviamente hay más gases, ¿eh? Porque los combustibles no vienen así, la gasolina, ya vimos, es mayormente, o sea, bueno, más bien en la mayoría es octano, pero también trae otros compuestos que contienen nitrógenos, azufres, y eso al momento de quemarse también genera unos contaminantes peores que el dióxido o el monóxido de carbono. Entonces, la incompleta, pues principalmente se distingue porque también es parcial y además me producen monóxidos y no dióxidos. Les aclaro, cuando hay un proceso de combustión, se llevan a cabo de forma real las dos. Van a tener reacciones de combustión completa
reacciones de combustión incompleta y además reacciones que se generan de otros compuestos que no tienen que ver con los hidrocarburos y es lo que generan los NOx o los SOx, lo que se conoce así como NOx porque tiene diferentes subíndices o SOx porque tiene diferentes subíndices y demás, ¿no? Entonces, dejemos claro eso. Y aquí ustedes en los problemas van a ver que cuando les digan combustión completa es cuando efectivamente están consumiendo todo el hidrocarburo. En la incompleta puede que tengamos trazas del hidrocarburo, es decir, como no se consume todo, también lo tengamos como parte de nuestros productos. Y bueno, de aquí, ¿cuál es la fuente de oxígeno de la combustión? Es una oxidación, entonces es el hidrocarburo más el oxígeno. Pero ¿cuál es mi fuente de oxígeno? Pues el aire, ¿no? Exacto, el aire. No vamos a aislar al oxígeno para meterlo en un proceso de combustión, sería carísimo. Es el aire y ahí el nitrógeno es un inerte. ¿Alguien sabe qué es un inerte? Básicamente no reacciona. Exacto. No reacciona. Y ahí es donde también en la parte de los motores se cuida mucho lo que es la temperatura, porque puede llegar o sea, el nitrógeno puede llegar a reaccionar a ciertas condiciones, pero generalmente es un inerte no nada más en los procesos de combustión, sino también en los procesos químicos, porque es un gas de arrastre. Los gases de arrastre se utilizan para limpiar equipos, precisamente su condición de que son inertes, los hago pasar por las tuberías y los equipos para quitar todas las incrustaciones que se tienen, ¿no? Obviamente con una alta presión. Entonces aquí mi fuente de oxígeno es el aire, pero como el aire contiene nitrógeno, también voy a ver al nitrógeno dentro de mis reacciones en los planteamientos, aunque no reaccione, está ahí presente. Entonces, que no reaccione no quiere decir que no está ahí. Si yo lo quito, cuando estoy sacando composiciones molares, obviamente voy a estar perjudicando ese dato. Entonces, no es algo que pueda quitar, lo tengo que contemplar dentro del proceso reactivo. Y esto es importante que lo anoten, digo, ya lo saben o lo recordamos, pero la composición molar del aire la van a estar empleando 2179. La másica ya quedamos cuando vimos composiciones químicas, no es la misma. Y esto es importante porque tenemos una relación. Por cada mol de oxígeno que entra a una cámara de combustión, que está, ustedes van a tener estos moles de nitrógeno, o sea, 0.79 entre 0.21. Por cada kilomol de oxígeno entran 3.76 kilomoles de nitrógeno. Por esta relación, ¿no? Es un 79%. Y esto es un dato que van a ocupar. Este de aquí también. Si le quieren poner 1 más 3.76, si quieren hacer la división para que se den cuenta. Y van a tener 4.76 kilomoles de aire. Y esta información nos sirve porque si entran 2 kilomoles de oxígeno, entonces entra el doble, si entra la mitad. Con eso puede ir sacando relaciones, ¿sale? Y esta información también van a ver que más adelante la van a ocupar en los problemas. Ok, reactivos y productos. Acuérdense que los reactivos son los que están de la parte izquierda de la flechita en las reacciones y los productos de la parte derecha. Sus reactivos van a ser el hidrocarburo, el oxígeno y el nitrógeno, aunque no reaccione, son sus reactivos.
Y sus productos van a ser, dependiendo de si la combustión es completa o incompleta, van a ser dióxido de carbono, monóxido, agua, y si no reaccionó todo el hidrocarburo, también el hidrocarburo. Y bueno, existen procesos de combustión donde el aire contiene cierta humedad y se debe de considerar el vapor de agua. Entonces, de hecho, no es como que algo teórico, ¿no? El aire tiene cierta humedad y ese tema de humedad, de hecho, lo ven en su clase de termodinámica 2. Y pues claro, si entra agua y también se produce, es algo que va a estar afectando mis cálculos, ¿no? Entonces, también hay que considerar que eso ocurre de forma real. De hecho, aquí la parte de la humedad en la producción de agua sí es un factor que afecta a los componentes del motor, ¿eh? O sea, sí, la humedad es un factor importante para los componentes, ya que se lleva a cabo como una corrosión un poco lenta, pero sí. Y bueno, antes de continuar, ¿qué es la temperatura de ignición? Si no saben, a ver, busquen qué encuentran por temperatura de ignición. Es la temperatura a la cual se detona o se lleva la combustión de cierto combustible. O sea, cada combustible tiene una temperatura de ignición diferente. Ok. Entonces, efectivamente, como lo menciona su compañero, es la temperatura a la cual ese combustible va a empezar a quemarse. Y bueno, tenemos la temperatura de ignición en esa tablita para los hidrocarburos más comunes. Como pueden ver, son temperaturas altas, al menos el carbono como tal, ya saben, el carbono como tal es sólido, y ahí se pueden dar cuenta de que es una temperatura muy alta comparada, por ejemplo, con la de la gasolina, ¿no? Ya de ahí en más va aumentando. En su clase de Termo 2, esta parte de la temperatura de ignición la van a verificar, bueno, más bien, no verificar, la van a checar porque va a ser importante el control para evitar como otro tipo de, bueno, le llaman ahí bueno, otro tipo de consecuencias con respecto al funcionamiento. Entonces, la van a escuchar nuevamente. Y bueno, necesitamos llevar a cabo la combustión para los hidrocarburos de acuerdo a su temperatura de ignición. Ok, y aquí hay algo que se conoce como relación del aire con oxígeno. Generalmente, esto lo pongo porque es algo que en la combustión son términos que van a estar ocupando, pero recuerden que normalmente, y esto estoy casi segura que lo han escuchado, que para que se lleve a cabo la combustión se necesita meter aire en exceso. Entonces, todo este tipo de cuestiones o de conceptos que me dan es precisamente para hacer los cálculos con respecto al oxígeno que estoy metiendo para que se lleve a cabo mi reacción. Y vamos a ver primero la parte teórica de los procesos de combustión y posteriormente la parte real, porque la parte real se resuelve con un planteamiento teórico. Por eso es importante que veamos la parte de combustión teórica, ok, si no ocurre así en la realidad, pero es mi parámetro de referencia para hacer los cálculos. Entonces no está de más hacer la parte teórica
porque eso me va a servir. Miren, para la combustión completa, estos son los compuestos que se formarían. Dióxido, agua, y si tengo azufre, tendría SO2. Incompleto, yo voy a tener carbón, que es el hollín, o sea, la parte negra, hidrógeno, el monóxido y iones hidróxido. Entonces, lo incompleto me genera todo eso. El hollín también es muy común que se genere. Y bueno, sí tengo la parte de las causas que me generan una combustión incompleta, pero a veces son factores que no se pueden controlar y factores que los puedo hacer como lo menos posible, bueno, más bien que puedo reducirlos lo más que pueda, ¿no? Por ejemplo, el oxígeno insuficiente. Normalmente una combustión completa se lleva cuando se tiene un porcentaje alto de aire en exceso, más de lo que ocupa, para que precisamente no ocurra esto de que tenga oxígeno insuficiente. Entonces, si yo no tengo aire en exceso, seguramente llevaré a que mi hidrocarburo genere una combustión incompleta. Mezcla insuficiente dentro de la cámara de mezclado entre el oxígeno y el combustible. La cámara de mezclado son los cilindros pistón y bueno, hay algunos que antes de eso traen la cámara de mezclado, dependiendo del tipo de motor, pero tiene que ser una buena mezcla previa para, o sea, que tenga un buen mezclado a condiciones de temperatura y de presión convenientes para que se lleve a cabo una combustión completa, si no, va a ser incompleta. Y disociación, o sea, también tengo una temperatura de ignición, pero también no debo de exceder cierta temperatura porque eso me va a perjudicar en la operación. Entonces, todo está diseñado para operar en cierto rango, pero también ni muy abajo ni muy arriba, ¿no? Por eso es un rango de operación. Ahí aquí se pusieron antes los coeficientes. Y miren, hay un concepto que se llama aire estequiométrico o teórico. El aire estequiométrico o teórico tiene que ver con la combustión estequiométrica o teórica. ¿Y qué quiere decir? Es la cantidad necesaria, exactamente la cantidad de aire que se va a utilizar para quemar el combustible que tienen. O sea, exactamente. Por eso es teórico, porque si yo le pongo exactamente la cantidad de oxígeno que me lo dicta la estequiometría de la reacción, exactamente, seguramente lo voy a llevar a combustión incompleta. Permítanme un minuto. Ok, ya, una disculpa. Entonces tengo, es la cantidad de aire exacta que me lo dicta la estequiometría de la reacción. Yo aquí ya les puse unas cantidades, pero vamos a hacer esta parte. Y les puse la reacción del metano. Entonces, si se fijan, esta va a ser la forma en la que ustedes van a estructurar su reacción de combustión. Si quieren ponerle, por ejemplo, aquí hidrocarburo más aire que produce, para lo teórico va a producir lo completo, o sea, el dióxido de carbono, el agua y el nitrógeno que no reacciona. Entonces, déjenme quitar esas cantidades para que no se confundan. Digo, de cualquier manera, ahorita ustedes las van a sacar.
Y se volvieron a poner. ¿Qué tal? Bueno, acá, más bien. Ok, lo que quiero que observen es que es un kilomol, una libramol, un mol, lo que sea en moles del metano. Y ustedes tienen letras W, X, Y y Z de cantidades desconocidas del aire, del dióxido de carbono, del agua y del nitrógeno. Entonces, cuando a ustedes les pidan sacar las cantidades teóricas, el planteamiento es poner el hidrocarburo. Déjenme abrir el pizarrón. Bueno, no, en el chat se los puedo poner. Pueden poner el hidrocarburo más el aire, y acuérdense que en el aire es un mol de oxígeno más 3.76 de nitrógeno, que es lo previo. Y eso va a producir CO2 más agua más el nitrógeno que no reacciona. Pero la cantidad entre paréntesis siempre va a ser la misma porque es la relación de oxígeno-nitrógeno que tiene el aire. O sea, de forma general es el hidrocarburo más esa relación entre paréntesis que produce dióxido de carbono más agua más nitrógeno. Esa es la completa. La incompleta puede tomar muchas formas, pero la completa es esa. Porque si se fijan en los productos, tampoco sale más metano. Es decir, que ahí estoy suponiendo que todo el metano se está quemando. Si saliera metano en los productos, quiere decir que entonces no se quemó por completo y probablemente también tendría monóxido. Dice, antes de comenzar cualquier cálculo es necesario que la reacción química esté balanceada. Ustedes ya vieron unas cantidades en naranja que son los balances, pero supongan que no las vieron para que ustedes saquen esas cantidades. El balance se realiza de forma atómica, entradas igual a salidas, multiplicando el número de átomos por el coeficiente estequiométrico. Bueno, entonces aquí sí, déjenme abrir el otro pizarrón. Ahorita les vuelvo a compartir pantalla, porque luego se traba si empiezo a abrir como varios. Y mientras ustedes saquen su libreta para que lo hagan, porque yo nada más voy a explicar uno y ustedes van a hacer lo siguiente. Déjenme ponerle aquí. Bueno, permítanme un minuto en lo que abro esta parte, ¿eh? Mientras, si quieren pasar la reacción a su libreta, la del metano, ya saben, la presentación está en módulo, entonces ahí la pueden checar.
Ok, listo. Ya pasé la reacción por acá al pizarrón. Esta de ahí. Y lo único que voy a hacer es poner en diferente color para estar W, ¿cuáles serán? X, Y, Z. X, Y, Z, para no cambiarlas. Ok. Y yo les menciono ahí que hagan un balance atómico. Un balance atómico es aquel que efectivamente solamente involucra a la parte de los elementos. Entonces, generalmente esto es como hacen los balances algebraicos. Si recuerdan de su clase de química, de hecho se les llaman algebraicos. Y es, por ejemplo, lo siguiente. Yo si hago un balance para el carbono, si se fijan, ¿por qué empecé por el carbono? Porque esta se supone que ya la conozco y el coeficiente estequiométrico que tengo ahí del carbono es 1. Entonces, esta es una cantidad que conozco, pero si se fijan del otro lado, ya no tengo ningún compuesto con carbono y del otro lado solamente tengo el dióxido de carbono. Acuérdense que esta flecha es como si ustedes tuvieran un signo igual en las ecuaciones. Entonces, lo que voy a hacer con el carbono es que le voy a poner un átomo, tengo 1 por 1, 1. Si tuviera otro compuesto con carbono, le sumo, no lo tengo, y eso es igual a X, ¿no? Porque sería X por 1, sería X igual a 1. Porque este sería mi coeficiente estequiométrico multiplicado por el número de carbonos que tengo y solamente tengo 1. Con esto ustedes ya encuentran que el coeficiente estequiométrico ahí es 1. Ok, de acuerdo a lo que les dije, si recuerdan, este es el método algebraico para balancear reacciones químicas. Y de acuerdo a eso, ¿por cuál compuesto se seguirían para hacer el balance? Digo, puede ser por el elemento perdón, si yo lo dije mal, ¿por cuál elemento se seguirían para realizar el balance? Les queda hidrógeno, Yo oxígeno diría que el y hidrógeno. nitrógeno. Yo por el hidrógeno. A ver, vamos a ver el hidrógeno. Y ya visualizaron por qué, porque conocen la cantidad de 4 hidrógenos acá. Ya no hay ningún compuesto con hidrógeno, pero acá son 2Y. Si se fijan, entonces ahí ya les daría que Y es igual a 2. Y entonces ya faltaría W y Z, pero lo conveniente sería por el oxígeno, ¿no? Porque por el nitrógeno no sacarían información. Entonces, a ver, hagan la del oxígeno y me dicen cuánto les dio W. Chequen que aquí sería este W como coeficiente por esto de acá. Y acá tendrían que sumar estas cantidades, pero ya las conocen, la X y la Y. Entonces, a ver, me espero para que me digan las cantidades de W y de Z.
Maestra, ¿estamos sacando Z? Los que faltan, W y Z. Bueno, W me sale que es 2. 2, ¿ok? Y Z, Y Z, pues ya quedó. Ujú. 7.52. Entonces, a ver, la vamos a reescribir. Acá abajo, CH4. A ver si se está actualizando. La voy a reescribir como CH4 más 2 oxígenos más 3.76 de nitrógeno que produce CO2 más 2H2O más 7.52 de nitrógeno. Entonces, los números de carbonos y de hidrógenos tienen que ser los mismos en ambos lados, al igual que los de oxígeno y los de nitrógeno. Con eso ya puedo. Y esta reacción que tienen aquí abajo, la de negro, ustedes la pueden dejar como parte de su formulario, ¿eh? ¿Por qué? Porque esta siempre va a ser la teórica del metano. Entonces, si ustedes tienen un problema donde tengan metano, aunque no sea teórica, ya les dije que van a comenzar siempre por lo teórico. Esa es la razón por qué la pueden dejar como parte de su formulario. Entonces, lo primerito que tenemos que hacer siempre es plantear la reacción teórica y verificar que esté balanceada antes de hacer cualquier cálculo. Siempre que tengan una reacción química, independientemente de sea combustión o no, que se les presente en algún otro caso, alguna reacción, tienen que verificar que esté balanceada. Y siempre los balances se hacen por cantidades molares. Es importante mencionar esto, jamás por cantidades másicas. Si después de eso ustedes ya necesitan saber cantidades en masa, ya se hace el cálculo correspondiente con el peso molecular. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta ahí para llevar a cabo el balance de la parte teórica? ¿Los leo o los escucho? Yo, maestra. Sí, dime, Alan. Independientemente del combustible, siempre va a ser más W, oxígeno y nitrógeno. ¿Eso siempre va a ser igual? Sí, o sea, el paréntesis, dentro del paréntesis oxígeno, 1 más 3.76 de nitrógeno es Ajá. siempre lo mismo. Tú le puedes cambiar la letra W o cualquier otra, es así, no hay problema. Ok. Ok, maestra, gracias. ¿Alguna otra duda? Bueno, entonces no leo o escucho alguna otra, entonces voy a continuar. Y repito, ¿no? Eso ya lo pueden dejar como su formulario. Chequen, no se ha actualizado y esas son las cantidades que de hecho ustedes ya me dijeron, ¿no? Por acá tienen el balance. Bueno, este ya lo puedo quitar. Y bueno, seguimos con más conceptos de parte, bueno, que van a formar parte de sus problemas. Y uno de ellos es la relación aire-combustible. Ya que yo les mencioné que efectivamente generalmente lo que se hace es tener un exceso de cantidad de aire para que ocurra la combustión completa. Como ya vieron, el oxígeno insuficiente hace que sea una combustión incompleta y nosotros queremos siempre lograr la mayor parte que sea completa, ¿no? Ya también mencionamos que igual se van a llevar a cabo ambas reacciones. Esta relación aire-combustible se da con respecto, a las masas.
la masa del aire y la masa del combustible. O sea, es una división. Y aquí ya empezamos con el primer problema. 1 kilomol de octano se quema con aire que contiene 20 kilomoles de oxígeno. Suponga que los productos contienen solo CO2, agua, oxígeno y nitrógeno y determine el número de moles en cada gas en los productos y la relación aire-combustible para este proceso de combustión. ¿Sale? Entonces ahí ya tienen un problemita. ¿Qué es lo que tienen que hacer primero? Plantear la reacción del octano teórica y posteriormente con la teórica ya podemos hacer lo demás. Entonces les voy a pedir que hagan esa parte teórica del octano. Por favor, hagan el planteamiento y ahorita lo vamos checando. Igual y aquí la teórica, o pueden plantearla así, o sea, el hidrocarburo más la relación de aire. Y en la parte de los productos, pues poner todo lo que les sale, ¿no? Se fijan, no se quema el oxígeno. Por eso hay una relación aire-combustible también, porque está entrando de más. Entonces, igual pueden plantear hidrocarburo más la relación de aire que no cambia. Por ahí ya les da una cantidad. Y en la parte de los productos poner CO2, agua, oxígeno, nitrógeno, o sea, todo. Y llevar a cabo el balance. Es importante siempre que hagan el balance antes de hacer este cálculo que me están pidiendo. Porque me piden el número de moles para cada gas en los productos, o sea, el coeficiente estequiométrico, ya planteando las cantidades de acá con el combustible y el oxígeno que les dan. Y al final hacer la relación aire-combustible, o sea, hacer este cálculo de acá. Pero primero planteen la reacción y el balance. Y si alguien la tiene ya planteada con los coeficientes estequiométricos, que nos pueda mandar una foto para verificarla, por favor.
Ok, listo. Ya tenemos aquí lo de Luis Miranda. Z 5 medios, o sea, es el único diferente. A ver, chequen esa parte de Z, por favor. Z para ustedes. Déjenme ver cómo está en la presentación. Ay, perdí de vista la presentación. Aquí. Z es ¿quién? ¿Para qué compuesto? Luis y Ángel, a lo mejor es para diferentes compuestos. Para el oxígeno. Ok. Ángel, Z sí es igual a 7.5 para el oxígeno. A ver, checa tu balance. Te debió de haber dado con el oxígeno. Acuérdate que el balance se hace como si el oxígeno fuera monoatómico. Entonces hay que multiplicar por cada subíndice y aparte el coeficiente. Mientras yo voy a anotar cómo les quedó la reacción por acá. Ok, Alan corrobora lo de Luis, me imagino que es la parte de Luis Miranda. Ajá. Ok. Sí, la de Miranda. Y Ángel, sí es correcto. Maestra, y la relación de aire-combustible se saca con Ok, los moleculares. El aire combustible, ajá, con los pesos moleculares. Entonces, bueno, ahorita que regrese a la normalidad, la masa del aire que tienen, pues la vamos a sacar con el peso molecular del aire. Pero primero, ¿cuántos moles de aire tenemos? De acuerdo a la información de su reacción, ¿cuántos moles de aire tenemos? ¿Cuántos tendríamos? El aire, acuérdense, es el oxígeno y el nitrógeno, ¿sí? Los moles de aire serían 20 por 4.76, ¿cierto? Y para pasarlo a masa, bueno, creo que teníamos kilomoles en el problema, kilomol. Y por cada kilomol de aire, y aquí se pueden ir a, si no recuerdan el peso molecular del aire, está en el apéndice
de la tabla 1, que es de 29 aproximadamente, 28 punto y algo. Realmente no me he fijado. Me voy a ir al apéndice 1 del CENGEL, solamente para ver el peso molecular que me dan ahí. Y es de 28.97, si quieren tomar eso. 28.97 kilogramos de aire. Y con eso van a sacar la masa del aire. Y luego los moles del combustible tienen 1 kilomol de C8H18. Y entonces por cada kilomol de C8H18, ¿cuál es el peso molecular? Vamos a fijar si 114. viene 114, ok. Entonces tienen 114 kilogramos de C8H18. Y con eso sacan la masa. Y ya, simplemente es dividir, como me lo dice mi formulita. Es decir, 20 por 4.76 por 28.97, que sería la masa del aire. Y la masa del aire a mí me da de 2.757.9 kilogramos. Y la masa del combustible, pues obviamente son 114 y sería entre 114. Y la relación aire-combustible sería 24.19 kilogramos de aire por kilogramo de combustible. O sea, esto nada más es relacionar los datos que ya tienen, ¿eh? Ahí está. Si se fijan, solo usé la información de la reacción para poder saber los coeficientes y con eso contestar lo último. Bueno, de hecho esto se podía haber contestado sin necesidad de saber los moles de los productos, pero era algo que también les preguntaban, porque esta relación únicamente es con la información que ya les daban, entonces sí se pudo haber contestado así. Bueno, entonces la siguiente sesión, déjenme ver, estoy yendo un poquito rápido por el tiempo para no dejar inconcluso esto. Nuestra siguiente sesión sería para el jueves. Y quiero que revisen lo que está a continuación para irnos un poquito más rápido, que es esto de aire en exceso, esto un poquito de teoría. Y bueno, aquí hay un ejercicio que ya está resuelto, entonces también quiero que lo revisen para que corroboren los resultados. Y tiene que ver con esta parte de aire de exceso. Luego aquí hay otro ejercicio donde también ya tienen aquí la solución. Entonces son ejercicios resueltos que les van a permitir avanzar un poquito más rápido para nosotros checar si ustedes tuvieron dudas en esta parte y poder comenzar a partir de aquí, de entalpía, o sea, la parte ya energética. Todo esto que estamos haciendo antes es la parte de materia, pero siempre que hay un balance de energía con y sin reacción química, está involucrada la parte de la materia. Entonces, por eso es importante que entiendan esto. Entonces, aquí ustedes ya tienen algunos ejercicios resueltos. Para ser exactos, son 2 y un concepto, ¿ok? Entonces, para el día jueves, les pido chequen esa información y si tienen alguna duda, lo checamos antes de continuar, ¿sale? Entonces, hasta el jueves, chicos, nos vemos. Adiós, maestra. Gracias.
Hasta luego, maestra. Hasta luego, gracias.